Señores, gracias por la sintonía. Aquí estamos en Matinal, Ana Mercio Táñez y un servidor Ulises Jiménez. Vamos a hablar con un amigo de muchos temas. Trajano Vidal Potentini, él es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor, una ley de garantías electorales o de régimen electoral. Dile bienvenido, buenos días, tú le entraste como la No, coca. no, lo que pasa es que no quiero que se me vaya el tiempo y hay varios temas que él quiere tocar. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días a ustedes, al país que sigue este espacio y presto para participar de... Usted vio que viene como la conga, don Ulises, va a darle duro con la ley electoral. Ulises. Doctor, saber cuál es su opinión sobre esta nueva ley que ha sido, o sobre esta ley que ha sido aprobada en el Congreso. Ya nosotros fijamos posición, externamos pues el pesar, la preocupación que tenemos por las incongruencias que muestra esta ley electoral, de régimen electoral, orgánica de régimen electoral, con lo que ha sido si se quiere, también recién promulgada apenas hace un año, menos de un año, 33-18, ley de partidos políticos, lo que es, si se quiere, la segunda pata de la estructura jurídica electoral de la República Dominicana. Digo esto porque pudiera no estar en discusión, en principio, la regla general del derecho, que te dice que una ley posterior deroga a una anterior. Exacto. Y de ahí que aún las ambigüedades y las contradicciones estaría entonces por ser hegemónica, la última que ha sido promulgada, que ha sido aprobada, que es la ley 15-19 orgánica del régimen electoral, que se lleva de paro muchas conquistas recientes. Por ejemplo, la cuota de género, yo diría que pudiera estarla tirando por la borda algo que fue un proceso de conquista con una sola palabrita, con una sola palabra breve en lo que es el artículo 136, que te dice que la cuota de género aplicará a los regidores, de igual forma para los alcaldes o regidores vocales y en este caso los diputados. Pero de las propuestas nacionales, que es la última parte que le adicionan, lo que significa, lo que representa que no tiene el partido la obligación de hacerlo segmentado, de hacerlo por parte, de hacerlo en atención a la circunscripción, de hacerlo en atención a la valía, al valor de las candidaturas. O sea que yo podré decir eventualmente, voy a concentrar, a discriminar y en cosas que no sean ganables, como los vocales de los distritos municipales, voy a centrar ahí el porcentaje. Entonces es una burla. Así no se vale. Es una burla lo que se ha planteado ahí, que me luce muy poco probable que pueda esto ser enmendado por vía del reglamento, de la capacidad que tiene la Junta de reglamentar todo ese componente. Exacto. Otro aspecto es que se mantiene todavía el método de Homs, que es, si se quiere, una rémora de la democracia que debió haber sido superado en este proceso, porque es antidemocrático, donde un diputado que pueda haber sacado más, o una persona, un candidato que pueda haber sacado más votos que otro, no sale, porque es un reparto lo que se da a partir de una proporción. ¿No tiene eso una intención marcada por parte de las cúpulas de los partidos políticos? Definitivamente que es un reflejo. Ellos sabían que... Es un reflejo de los intereses de la clase política. No hay, por ejemplo, que es propio de toda democracia que se precie de avanzada, el que haya pues un voto en blanco. Eso es parte incluso que se asimila como también para el término para lo que tiene que ver con las proporciones, como votos válidos. Eso no hay, ese es un derecho y es un deber. Entonces eso debió haber estado contemplado. Pero yo escuchando su parecer y otras personas que también han hablado de la incongruencia que tiene esta ley, pienso entonces que fue rápido la aprobación. Y lo digo en el sentido de que el presidente la manda, se extiende la legislatura, se hace al final. ¿Todo esto entonces puede ser una componenda de los dirigentes de los partidos políticos? Bueno, evidentemente que está inmersa, está involucrada en lo que ha sido esta aprobación, esta discusión, la clase política en pleno, no es uno segmentado. Pero unida, apoyada, todos mirando hacia un mismo sitio. Pero no podemos decir que que se hizo relámpago, no. Eso viene discutiendo, se viene analizando desde hace mucho. De hecho, nosotros hicimos una propuesta que fuimos de las primeras entidades, instituciones en asistir, en participar de esa discusión y llevamos una propuesta formal donde hacíamos referencia a dos componentes que persistieron y que no se tomó en consideración ni se hizo caso, porque, reitero, refleja los intereses de esa clase política que parecería que está por ceder muy poco y entonces lo que si se quiere viene involucionando. Nosotros hablamos en aquel entonces de las candidaturas independientes. Entonces te hablan de las candidaturas independientes
pero ciertamente es más atrasado que lo que prevé la propia ley 275-97, que es la ley electoral. No existe la candidatura con la anterior, independiente. doctor, entonces, quedémonos con la anterior. Entonces es una estafa lo que se está haciendo, porque me están planteando, bueno, las candidaturas independientes podrán presentar candidaturas independientes a condición de que lo hagan a partir o a través de una agrupación política que deberá, que es otra categorización que hay dentro de la propia ley, esa agrupación política deberá reunir los mismos requisitos que un partido político. Entonces no hay ninguna candidatura independiente. Exacto. Pero para mí algo que resulta perturbador y que van ustedes como parte de este mundo, de este escenario de los medios de comunicación, son los artículos 187 hasta el 198 y siguientes, que también fue un planteamiento que puntualmente hicimos nosotros cuando nos correspondió hace más de 2 años ya, en ese proceso de discusión. Por eso te digo que no es un tema que haya sido al vapor, no es esa la realidad, se discutió, y es lo relativo al control de las encuestas y al control de los tarifarios, de la colocación de publicidad, una afectación clara de lo que es, señores, la libertad de empresa, artículo 50 de la Constitución y el propio artículo 49 con el derecho a la información. Hoy, ¿cómo tú me vas a decir que tiene el mismo valor Matinal 5, ¿verdad? Que tiene un posicionamiento que está en toda la parte, no solamente de la geografía nacional, sino a nivel internacional, va a tener el mismo costo que pudiera tener cualquier otro programa de un canal inferior. Que eso lo va a decidir. Entonces, y que eso lo va a decidir personas externas a los medios. Ese es tu libre albedrío. Claro. Tú discriminas porque esto es privado. Claro. Tú invitas aquí al que tú entiendas. Exacto. Tú le das posibilidad de tener cuñas aquí a quien tú entiendas. Eso sí es previsible y es correcto para lo que es de todo. El Canal 4, que es el canal del Estado, cualquier medio de comunicación que sea del Estado, hay que garantizar el acceso igualitario a todo el que participe en una contienda. Cuando le hice la pregunta, no era en el proceso que habíamos tenido con esta ley, sino en que se extendió la legislatura y se hizo al final, hasta un sábado, los senadores, que no estaba previsto. O sea, es como si todo eso que hoy usted dice que es incongruente, que no va con esto, estaba previsto que se dejara para último para aprobarlo sin ninguna discusión. De todas formas, había la premura ya, porque de cara a lo que es el proceso, los procesos eleccionarios, y porque no el nuevo contexto de la propia ley de partidos políticos, algunas cosas que mejorar, algunas que corregir, algunas que aclarar, pues sí, era previsible de que se diera esa aprobación. No obstante, debieron haber corregido todos aquellos puntos que hoy por hoy, pues, se traducen en una involución. El artículo 147 debe ser, está por ejemplo planteando lo que es el financiamiento, que era uno de los temas, ese vacío que había, y en el financiamiento te plantean el tope del financiamiento a partir de para el entorno presidencial de 122.50 pesos por cada elector hábil. 918 millones de pesos. Casi 1.000 millones de pesos. Sí. Si tomamos en consideración que el padrón actual es de 7.5 millones de personas en la República Dominicana. Sí. Entonces, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el financiamiento? Seguimos entonces permitiendo que sea caro solamente para el nivel presidencial. Exacto. Entonces, evidentemente que estamos en presencia de una involución. Pero lo más perturbador para nosotros, y es lo que nos va a llevar a radicar un recurso de inconstitucionalidad que estamos desde ya preparando, es el componente de la cuota de género, las candidaturas independientes, y de igual forma lo relativo al control de las encuestas que serán entonces supervisadas. Y de las tarifas. Supervisadas y de las tarifas, evidentemente de la colocación de la publicidad. Porque es libertad de empresa. Tú, a partir de tu rentabilidad, tú estableces tu tarifa. Tú no puedes permitir o dejar eso que sea la Junta Central Electoral que vaya a determinarlo, a decidirlo. Y es que son demasiados medios. No es lo mismo radio, televisión, prensa escrita o medios digitales. O sea, no puede haber un solo tarifario para la cantidad de medios que hacen cosas diferentes. Pero, Trajano, volviendo a todo esto, hace poco, hablando con un representante del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán, él decía que el aprobar la ley electoral ponía o contrapone, choca con todo el organigrama que presentó la Junta Central Electoral, con los plazos, con las presentaciones, con los acuerdos, con una votación pautada para febrero y otra que se va a realizar en mayo, y que todo esto iba a traer serios problemas. ¿Es así? ¿Se chocan este cronograma? Evidentemente que sí, porque el contexto en que se planificó, lo que ha sido todo el quehacer, el proceso electoral, que se avecina por demás complejo, porque estamos hablando
de un proceso eleccionario que no se había dado nunca y que se aspira a instaurar ya el voto automatizado, se ha planteado el voto electrónico, y que criticaba recientemente la representante de Transparencia Internacional, ¿verdad?, su principal ejecutiva en una visita al país, que dice que eso no garantiza la transparencia, con lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que sí, que debemos incluso favorecer que haya un plan piloto con el propio proceso de primarias, y de igual forma también porque tenemos que adentrarnos en lo que es esa nueva realidad, en lo que es esa tendencia, en lo que son esos cambios siempre para mejora. Recogemos, hacemos acopio de la experiencia comparada internacional y superamos los escollos y tratamos de tener no solamente buenos asesores, sino esas experiencias, pero más aún positivo, aprovechar los gremios que están en proceso eleccionario y empezar en ese plan piloto con las primarias y con los gremios. Es lo que nosotros habíamos planteado. Pero ciertamente sí, la Junta tiene todos los inconvenientes, todos los problemas del mundo, la gran responsabilidad de 3 procesos consecutivos que pudieran convertirse en 4, uno en octubre, uno en el tercer domingo de febrero, otro en el tercer domingo de mayo, y eventualmente si hubiere segunda vuelta, pues también otro más en el mes de junio. Entonces estamos hablando de partidas que no fueron consignadas, que no fueron contempladas en el presupuesto general del Estado y que tendrían indefectiblemente que llevar entonces a una modificación del propio presupuesto, partidas extras, para ver cómo puede sortear los inconvenientes, los problemas que tiene la Junta Central Electoral, que uno de ellos, y es grave, es el tema, por ejemplo, de las primarias. ¿Por qué digo que es grave? Porque aun cuando le correspondería, entre comillas, a los partidos políticos, solventar esto, pero a la Junta se le da entonces la capacidad o la responsabilidad de que tengan que asistir, o más que asistir, que tengan que encargarse de la parte logística. ¿Y qué es la parte logística? ¿Qué es la parte logística? Son los recursos. Exacto. Entonces, perdón, doctor, ese era uno de los puntos en el que el presidente de la Junta se detenía y detallaba lo que era la parte logística. O sea, es el movimiento del día D, es la lleva de urna, es la lleva el llevado del personal que va. Dinero. Son los técnicos, eso es dinero, eso se traduce en dinero. Los equipos, todo lo que entonces, en definitiva, la Junta va a terminar siendo tan responsables como los mismos partidos políticos del dinero que se deba invertir. Quiero saber, doctor, su posición, ¿qué piensa de que el voto preferencial se haya mantenido en un nivel y en otro no? El voto preferencial sigue siendo pues una de los grandes lastres de la democracia en la República Dominicana. Ustedes saben que históricamente se ha venido posponiendo, no han permitido que pueda el mismo concretarse, porque tú me estás hablando ahora mismo de que los diputados y senadores deben ser, o deberían eventualmente, conforme la propia ley, deberían ser por separado, pero resulta que no. Exacto. Es en una boleta única, y si es en una boleta única va a persistir, se va a mantener entonces el arrastre, que son de los aspectos que debieron haber sido aprovechados para superarse. Pero la clase política no quiere. Pero en el nivel municipal mantienen el voto preferencial. O sea, en el nivel congresual no, pero en el nivel municipal en el nivel municipal, porque para ellos no es trascendente, pero estamos hablando del principal poder del Estado en términos del funcionamiento. ¿Es la municipalidad? La municipalidad, que es el gobierno. Pero el principal sería en términos de lo que es la operatividad del Estado, y el deliberativo, que es el Congreso. Es el Congreso. Perfecto. Entonces, con eso manejan o mantienen la hegemonía, con eso van a garantizar que quien controla el Senado, controla eventualmente, o tiene una mayoría muy cómoda en la Cámara de Diputados. Además se siguen, y lo veo desde ese punto de vista, se siguen sirviendo con la cuchara grande. Es decir, yo legislo para mi conveniencia, no precisamente para que las cosas estén en orden. ¿Por qué yo como diputado tengo que sumarle voto a un senador? No, el senador que se faje a buscar su voto. Mira, y hay senadores, perdón doctor, hay senadores que aseguran que a ellos les conviene el voto preferencial porque en las pasadas elecciones sacaron muchísimos votos. ¿Y esos votos quién se los sumó? ¿Fueron ellos que lo buscaron? Fueron los diputados. Entonces, tú no me puedes hacer alarde a una cantidad de votos que tú no buscaste, que tú no sacaste, sino que fue el diputado o los diputados de tu circunscripción que te lo sumaron. Es el caso, por ejemplo, de las circunscripciones del Distrito Nacional.
Los partidos se agenciaron buena candidatura a nivel de diputados y así garantizaron que los senadores fueran también. Que eventualmente será lo que harán de nuevo. Exacto. Buscar buenos candidatos que auguren o garanticen entonces y que puedan estar prácticamente sentados. El trabajo sería de los diputados. Doctor, me da la ligera impresión de que eso fue armado, orquestado, supervisado y dirigido por un verdadero estratega que desde fuera solamente pensó en el beneficio de sus compañeritos no, pero de partido. Eso es un contubernio completo de la clase política. Claro, pero hay una cabeza. O hay varias cabezas. Hay varias es una cabezas. arquitectura Sí. a partir de esas expresiones de poder que son lo que al final deciden o determinan cuál es el contenido de una ley. Normalmente expresará los intereses, que vemos cómo aparecen los intereses de esa clase política con el tema de cuota de género, con todos los componentes que hay ahí, porque apenas empezamos a desempolvar la ley, Exacto. a observar la ley, y seguro que vamos a encontrar pues mucho que es parte de un genio de ingeniería constitucional o legislativa a la hora de ir, porque fíjate que la cuota de género se tira por la borda con una sola partecita. Sí. De las propuestas nacionales es lo único que varía en términos del otro aspecto. Entonces la aspiración siempre es no que se nos dé tanto, pero que se nos dé un poco significativo en cualquier ley y que sea producto entonces de esa conciencia cívica que deben ir desarrollando los políticos en el compromiso de que las cosas cambien. ¿Cómo tú me vas a involucionar con las candidaturas independientes? ¿Cómo tú me vas a hablar de una candidatura independiente y lo plantean en la ley si será siempre a partir de una agrupación política que en definitiva tiene que llenar los mismos requerimientos de una? Eso es inconstitucional, porque el derecho al voto, el derecho de ciudadanía, no solo es un derecho, sino que es un derecho fundamental y te lo están conculcando porque ¿cómo tú puedes acceder si te ponen cortapisa o si es por la vía de un partido político? Ustedes no pueden participar en términos políticos. Pero entonces eso deja claro y confirmo lo del contubernio, como usted dice, porque de yo la no he clase escuchado... política, no se le puede poner nombre y apellido. Claro, pero no hemos escuchado todavía una opinión directa ni una evaluación como la que hace su fundación y otras personas que la haya hecho un partido político. Pero aquí hay un observatorio político, por ejemplo, y ese observatorio político no se ha manifestado en torno a eso. Entonces, tal vez no han tenido el tiempo de hacer el estudio, doctor, el análisis. Ay, ¿por qué usted le dio perdóneme. Porque somos Pero testigos nosotros- de excepción del proceso y habíamos hecho planteamientos que fueron los únicos que tuvimos que recoger de nuevo. Lo hicimos hace 2 años y tanto cuando participamos de la comisión bicameral, como el de la publicidad, el de la que pensé que no iba a persistir esa barbaridad, el de la publicidad y el de las encuestas. ¿Qué futuro entonces nos espera como país ante esta ley que tiene todas esas debilidades? Tenerle comprensión a la Junta Central Electoral, y yo he planteado de que tiene que haber una cumbre de la parte política, tienen que tratar de ponerse de acuerdo conscientemente sin que eso genere o dé espacio o lugar a las sospechas tradicionales de que es un sector sobre el otro que quiere imponerse, diferir algunos componentes, porque no solamente es el proceso de adecuación, de apremios que tienen los partidos políticos, de ponerse a tono al día con todo esto. Uno de los puntos que tú pudieras decir, bueno, medio han solucionado, han resuelto, porque rompía con el plano, si se quiere, de la igualdad, es que los partidos inicialmente minoritarios que obtienen por primera vez su reconocimiento, tendrían entonces el inconveniente de que en el primer proceso electoral no pudieran ir aliados y entonces pudieran perder en ese primer proceso electoral lo que es su personería jurídica. Era un problema que iba a tener el de Minú, aunque la interpretación que ellos le han dado o por donde iban a solucionarlo, es decir, bueno, el primer proceso electoral que hay no sería el de mayo, el primer proceso electoral es el municipal, el de febrero, y con eso solucionan hasta con lograr una representación, o no les sería tan difícil con buenos candidatos obtener el mínimo que sería el 1%. ¿Necesariamente necesitarían por lo menos un director de junta municipal? ¿Del distrito municipal? ¿O un regidor? Un vocal, un regidor. Okay. Amén de que no sería tan difícil la posibilidad de obtener una... Pero también la ley medio le da un grado de solución porque lo deja con ambigüedad, lo deja también a la interpretación para que puedan resolver ese problema, que era un problema, porque si tú estás en modo igualitario y se te ha reconocido y tienes que aliarte, pues hay que permitirlo. Finalmente, doctor, ¿cuándo va a depositar el recurso? Más tardar hacemos el compromiso solemne aquí,
más tardar en 15 días estaremos visitando ¿Tenemos la tiempo Junta Central Electoral. para cambios, para arreglos, para modificaciones? Evidentemente que sí, eso necesita de algunos ajustes que pueden darse con la capacidad reglamentaria que tiene la Junta, que tiene el propio Poder Ejecutivo, pero no sería bueno la interferencia o participación del Poder Ejecutivo, en este caso la Junta, de conformidad con el consenso de los partidos políticos, superar muchos de los escollos, incongruencias, inconvenientes que tiene todo esto. Sería saludable también el desarrollo jurisprudencial, porque no es que el Tribunal Constitucional va a sacar la ley del sistema, no, son los aspectos que necesitan ser mejorados, que necesitan ser interpretados, aclarados, y que se les necesita dar un enfoque que conteste con el propio escenario constitucional. Entonces sí, hay el tiempo, pero tiene que haber una voluntad, una conciencia de la clase política para ver cuál es el berenjenar, el problema que tenemos, hacer ese levantamiento y entonces a partir de esa realidad solucionar. Un fallo favorable sobre el recurso de inconstitucionalidad sobre estos artículos, ¿dejaría fuera los artículos o habría que modificarlos? No. La modificación operaría a partir de las propias directrices del Tribunal Constitucional, pero perfectamente pudiera ser un mandato, diferir para que algún aspecto pueda ser mejorado por parte del mismo Congreso, pero normalmente no. Se basta por sí solo porque tiene una ley, en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional, un valor vinculante equivalente a la propia Constitución para todo el componente estatal, entonces no habría inconveniente. Muy bien. Bueno, agradecer su participación en esta mañana. Despedimos con muchísimo gusto al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. También despedimos nuestra propuesta de esta semana, agradecerle como siempre su sintonía. Feliz fin de semana, si Dios lo permite. Nos reencontramos el próximo lunes.